La verdadera intención habría sido mucho más ambiciosa: no hacer invisible al barco, sino teletransportarlo. Albert Einstein. Hasta que solamente quedó el océano y el silencio. Solo son historias. Era 1943. Europa ardía bajo el peso de la Segunda Guerra Mundial. En el Océano Atlántico, interminables convoyes transportaban soldados, alimentos, combustible y armamento. Cada uno de aquellos barcos representaba una pieza esencial para mantener con vida el esfuerzo de guerra de los aliados. Pero también eran blancos perfectos. Los submarinos alemanes acechaban bajo la superficie del océano. Un solo submarino podía destruir un convoy entero en cuestión de minutos. Cada barco perdido significaba vidas, recursos y tiempo. Y en una guerra de desgaste, el tiempo era tan valioso como las armas. Fue una época donde la ciencia jugó un papel clave y se convirtió en otro campo de batalla. Los laboratorios y científicos trabajaban sin descanso. Ingenieros, físicos y matemáticos eran reclutados con la misma urgencia que con los mismos soldados enviados al frente. Mientras unos diseñaban radares más precisos, otros perfeccionaron sistemas de comunicación más avanzados, armamento y nueva tecnología capaz de cambiar el curso de la guerra. El USS Eldridge fue construido en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, como un destructor de escolta. Su misión era proteger convoyes aliados de los constantes ataques de los submarinos alemanes que patrullaban el Atlántico. Su tripulación estaba formada por jóvenes marineros que, como los miles de soldados de aquella época, habían sido enviados al mar sin imaginar que su barco sería protagonista de una de las leyendas más famosas del siglo XX. Según la historia que comenzó a circular años más tarde, la Marina de los Estados Unidos habría elegido aquel barco para participar en un proyecto altamente secreto. Su objetivo oficial, decían algunos, consistía en volver invisible al barco ante los radares enemigos mediante el uso intenso de campos electromagnéticos. Pero otros aseguraban que aquello era solo parte del plan. La verdadera intención habría sido mucho más ambiciosa: no hacer invisible al barco, sino teletransportarlo. Si un barco era capaz de desaparecer, podría atravesar océanos enteros sin ser detectado, podría aparecer donde nadie lo esperaba y podría atacar sin dar tiempo a reaccionar. Todo gracias a las teorías de un científico cuya fama ya rozaba lo legendario: Albert Einstein. Según algunos relatos, las investigaciones de lo que hoy se conoce como Proyecto Filadelfia habrían estado relacionados con la llamada teoría del campo unificado. La idea era fascinante. Si la gravedad, el magnetismo y otras fuerzas de la naturaleza podían unificarse bajo un mismo principio, ¿sería posible manipular el espacio que rodeaba a un objeto? No existe ninguna prueba de que Einstein participara en un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, mencionar su nombre hizo que la leyenda pareciera aún más creíble. Si la leyenda es cierta, todo ocurrió durante el verano de 1943. El escenario habría sido el astillero naval de Filadelfia. El USS Eldridge fue preparado. Enormes generadores habían sido instalados en el interior del barco, algunos capaces de producir campos electromagnéticos de una intensidad nunca antes vista. El experimento comenzó con normalidad. Los motores fueron encendidos. Los generadores empezaron a emitir un zumbido grave. Poco a poco una extraña bruma de color verde comenzó a envolver al barco. Al principio parecía un simple efecto provocado por la electricidad. Después se hizo más intenso. La luz recorría el casco como si miles de pequeñas descargas eléctricas viajaran sobre el acero. Quienes observaban desde el muelle apenas podían comprender lo que estaba ocurriendo. Y entonces, el USS Eldridge comenzó a desaparecer. Primero perdió nitidez. Sus contornos comenzaron a difuminarse. La estructura parecía deshacerse lentamente frente a los ojos de quienes afirmaban estar presentes, hasta que solamente quedó el océano y el silencio. Durante unos instantes, nadie supo qué había ocurrido.
Algunos relatos aseguran que exactamente en ese mismo momento, un barco idéntico apareció a cientos de kilómetros de distancia en el puerto de Norfolk, en Virginia. Los testigos afirmaban que el USS Eldridge permaneció allí apenas unos minutos antes de desaparecer nuevamente. Poco después, volvió a materializarse en Filadelfia, como si jamás hubiese abandonado el lugar. De ser cierto, implicaría que el barco no solo había desaparecido, también se había desplazado instantáneamente entre dos ciudades separadas por más de 300 kilómetros. Sin embargo, el experimento, que parecía haber sido parcialmente exitoso, tuvo consecuencias muy graves para la tripulación. Los hombres que iban a bordo jamás volverían a ser los mismos. Si la desaparición del USS Eldridge ya parecía increíble, lo que supuestamente ocurrió con su tripulación resultó aún más inquietante. El barco regresó, al igual que su tripulación, pero sus hombres no eran los mismos. Algunos marineros habrían descendido completamente desorientados. Eran incapaces de explicar qué acababan de vivir. Decían haber perdido la noción del tiempo. Otros relatos afirmaban que varios tripulantes comenzaron a sufrir fuertes mareos, náuseas y episodios de confusión que se prolongaron por días. Pero con el paso de los años, empezaron a circular historias mucho más perturbadoras. Algunas personas aseguraban que ciertos marineros habían aparecido parcialmente fusionados con la estructura metálica del barco. Sus cuerpos, según estas versiones, habrían quedado atrapados dentro del acero, incapaces de liberarse. No existen pruebas que respalden estos relatos. Sin embargo, esa imagen resultó tan impactante que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más conocidos de toda esta leyenda. Décadas después, varios miembros de la tripulación comenzaron a experimentar extraños episodios que nunca pudieron explicar. Decían desaparecer durante unos segundos frente a otras personas. Algunos afirmaban sentirse desconectados de la realidad. Otros aseguraban que, sin previo aviso, parecían quedar completamente inmóviles, incapaces de moverse o responder, como si el tiempo se hubiera detenido únicamente para ellos. Con cada nueva versión, el relato se volvía más extraño, y fue precisamente esa mezcla de ciencia, misterio y tragedia lo que hizo que la historia continuara creciendo durante las décadas siguientes. Pero, ¿quién había contado esta historia por primera vez? ¿Existía algún testigo real? Casi una década después del final de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió algo inesperado. Un hombre llamado Carlos Miguel Allende envió una serie de cartas al astrónomo y escritor Morris Jessup. Jessup acababa de publicar un libro sobre objetos voladores no identificados y las posibilidades de la ciencia moderna. Fue entonces cuando recibió aquellas extrañas cartas. En ellas, Allende afirmaba haber sido testigo de un experimento secreto realizado por la Marina de los Estados Unidos. Según su versión, se encontraba a bordo de otro barco mercante cuando vio desaparecer al USS Eldridge frente a sus propios ojos. No solo aseguraba que el barco se había vuelto invisible, también afirmaba que había aparecido brevemente en otro puerto antes de regresar a Filadelfia. Las cartas estaban llenas de detalles sorprendentes. Hablaba de campos electromagnéticos, de invisibilidad, de teletransportación y de consecuencias devastadoras para la tripulación. Pero muchas de sus afirmaciones cambiaban de una carta a otra. Algunos datos no coincidían y nunca aportó pruebas que confirmaran esta historia. Aún así, las cartas despertaron la curiosidad de Morris Jessup. Con el paso del tiempo comenzaron a circular copias entre investigadores, escritores y aficionados a los misterios. La historia comenzó a crecer casi por sí sola. Algunos incluso relacionaron el proyecto Filadelfia con viajes en el tiempo, experimentos secretos posteriores y otras conspiraciones militares. Y la leyenda ya tenía vida propia. Si el proyecto Filadelfia realmente ocurrió, había que revisar documentos, bitácoras, registros navales.
Los registros conocidos indican que el USS Eldridge sí existió. Su construcción, sus misiones y gran parte de su desplazamiento quedaron documentados por la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de esos documentos mencionaban un experimento destinado a volver invisible al barco. Tampoco existen registros oficiales que indiquen que el USS Eldridge estuviera en el puerto de Filadelfia el día que, según esta leyenda, habría tenido lugar el supuesto experimento. Para muchos historiadores, ese detalle resulta especialmente importante, pero existe otro elemento que pudo haber contribuido al nacimiento del mito. Durante la guerra, varios barcos de la Marina fueron sometidos a un procedimiento completamente real conocido como desmagnetización o degassing. El objetivo era reducir el campo magnético de las embarcaciones para disminuir el riesgo de activar minas navales magnéticas utilizadas por el enemigo. Para lograrlo, se instalaban grandes cables eléctricos alrededor del casco del barco. A simple vista, aquellas modificaciones podían resultar extrañas para cualquier observador. Con el paso del tiempo, algunos investigadores sugirieron que este procedimiento real pudo haber sido malinterpretado y años después, transformado en una historia mucho más extraordinaria. Quienes creen en el Proyecto Filadelfia sostienen que si realmente se trató de un proyecto militar secreto, los registros pudieron haber sido clasificados o destruidos. Por el contrario, los historiadores más escépticos consideran que, después de tantas décadas, la falta de pruebas sólidas hacen muy difícil aceptar la historia como un hecho real. Quizás esa sea la verdadera razón por la que el Proyecto Filadelfia continúa despertando tanta fascinación, porque más de 80 años después sigue siendo imposible demostrarlo por completo. Es posible que el Proyecto Filadelfia no haya sido más que una historia construida a partir de rumores, recuerdos imprecisos y una serie de cartas que, con el paso de los años, fueron creciendo hasta convertirse en una de las leyendas más conocidas del siglo XX. O quizás todavía existe una parte de la historia que permanece oculta. Lo cierto es que, desde entonces, el Proyecto Filadelfia ha inspirado libros, documentales, películas y todo tipo de investigaciones. Su influencia fue tan grande que incluso dio origen a otras historias igual de misteriosas. Algunos autores aseguraron que años después, el gobierno de Estados Unidos habría continuado aquellas investigaciones en otros supuestos campos, programas secretos, viajes en el tiempo, manipulación de la mente y otras ideas que parecían aún más extraordinarias. No existen pruebas concluyentes que demuestren la existencia de estos proyectos. Son historias que desafían todo lo que creemos saber. Tal vez porque en el fondo, una parte de nosotros necesita creer que todavía existen preguntas sin respuesta, que aún quedan secretos escondidos esperando ser descubiertos. Y mientras exista esa curiosidad, historias como el Proyecto Filadelfia seguirán navegando entre la realidad y la leyenda, porque algunas historias desaparecen con el tiempo, pero otras vivirán eternamente. Y recuerda que estas solo son historias.